Hola, buenas noches. Noche de lunes a martes, tras el día ayer de San Juan, a muchos nos queda una serie de sensaciones, vamos a decirlo así de claro, de que en este país cada vez hay más gente con obligaciones, más gente con deberes y más gente que le importa todo bien poco. Es esa sensación, extraña de que algunos tenemos todas las obligaciones, ya no le hablamos de autónomos, incluso trabajadores, etcétera, etcétera. Oiga, pues por ejemplo, pagar impuestos, pagar multas, etcétera, etcétera. Y hay otra serie de gente que está aquí de paso, que le importa todo bastante poco, que se creen que tienen una serie de beneficios por diversas circunstancias, unos por ser políticos, otras por estar en el gobierno, otras simplemente por ser los elegidos, mientras que unos cuantos, pues nos toca día a día seguir apoquinando para que esa parte de la población pues pueda vivir bastante mejor de lo que merecen por el esfuerzo que realizan. Todo eso es cada vez más evidente y eso es lo que produce muchas veces la dejadez, la sensación de muchos ciudadanos de que están siendo abandonados. Y eso se transmite a veces en ese sentir de mucha gente de que las cosas no van bien, que la democracia va en picado hacia abajo, porque al final todos deberíamos tener derechos, pero todos deberíamos tener obligaciones. No vale que solo se tenga una cosa y que la otra nos la regalen. Y esa sensación, cada vez más evidente, pues es una sensación que enturbia el día a día y que en días como hoy pues parece cada vez más manifiesta. Y lo vemos, por ejemplo, en esa decisión que puede ser inmediata del Tribunal Constitucional de borrar todos los delitos de los ERE. El Tribunal Constitucional se mete a juzgar, que no es su función, se mete a hacer de órgano jurisdiccional, que no es su función. Recordemos que los órganos jurisdiccionales, en el caso de España, el más elevado es el Supremo, pero el Constitucional no está para esos temas. Han cogido por el tema de los amparos meterse en este tema y se dedican a anular la malversación para que algunos imputados socialistas no acaben en la cárcel. A todo eso tenemos también hoy, pues, que el PSOE va explicando, vamos a decirlo así. Hoy va a ser un día muy judicial. Ya saben que estos días entre semana habitualmente son temas muy judiciales. Va diciendo de que está a punto de llegarse a un acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, sumando fakes como la que explicamos ayer del señor Wyoming, donde decía, si se acuerdan, de que en ningún país elegían los jueces a los miembros del Consejo General Judicial de su respectivo país, lo cual era falso. Es en todos, menos en 2 países. Y aquí, pues el PSOE sigue insistiendo que va a haber un acuerdo y desde el PP no lo desmienten, lo cual ya de concepto parece un error, porque hay algo que hemos repetido en muchas ocasiones y que es fundamental. Esto no va de acuerdos o no. Esto va de que no es momento para rendiciones, señores del PP. Luego, en el mundo judicial, seguimos con esa jueza que ha aplazado nuevamente la declaración del novio de Ayuso. Además, que se ha incorporado un nuevo abogado del Estado hace apenas una semana, que ha paralizado cualquier tipo de acuerdo. Y la jueza lo ha paralizado tras pedir el PSOE y Más Madrid investigar 5 presuntos delitos nuevos. Y uno se queda un poco parado y dice, qué preocupados están en el PSOE y en Más Madrid de acometer contra los ciudadanos que han cometido delitos fiscales. No sabemos en cuántas acusaciones estarán metidos en estos temas fiscales, porque recordemos que lo que estamos ahora mismo dilucidando es un caso, no diremos habitual, pero que tampoco es tan extraño en los temas judiciales. Curiosamente, y esto es un tema importante que se ha sabido a última hora, en el escrito del PSOE se ha conocido que los metadatos, saben que cuando se hace un escrito pues quedan a veces datos ahí medio escondidos, pues vienen del Consejo de Estado, de la jefatura de prensa del Consejo de Estado de la señora Carmen Calvo. Y ese de pequeño detalle es importante porque implica que el juez podría sacarlos del caso por intromisión donde no toca. Para que vean que no todos los pasos se hacen de forma adecuada. Hablando de jueces, Ismael Moreno, el juez que lleva el caso Koldo, finalmente
no atendiendo a lo que decíamos nosotros, más faltaría. Los jueces tienen suficiente personalidad para que puedan actuar obviamente en motu propio. Pues parece que va a seguir el camino que indicábamos estos días de ir al Supremo para no querer traspasar el caso a la Fiscalía Europea, lo cual nos parece un acierto, porque como decimos, estamos hablando de temas que se han de dilucidar dentro del Estado y donde la Fiscalía Europea, bajo sospecha en este momento, pues no parece el órgano adecuado. Seguiremos hablando del hermano, donde parece que la Diputación de Badajoz está corriendo a montarle un despacho para justificar al juez de que va a trabajar. Un despacho en un lugar donde no hay cámaras. Es una exclusiva de entre ambas aguas del debate, donde no hay cámaras para intentar demostrar o decir que él sí que iba a trabajar. Según parece, no está ni en Portugal, donde tiene la residencia, se ve que no aparece por allí, y tampoco está en el trabajo, pero sigue cobrando. Seguramente este hermano deberían darle un premio o invitarlo, recuerden a aquel mago Copperfield, a hacer aquello de desaparecer y aparecer, porque si no, nos parece extraño que no esté en ningún lado, pero al final nos quieran vender que está en todos los lados. Es de estas cosas cuanto menos curiosas que podemos observar en el día de hoy. Luego nos iremos a un tema interno, pero de esos que tiene un poco de gracia. Recordarán que ayer Felipe González retó a ZP a hacer un cara a cara. Claro, uno ve a ZP y dice, este hombre es un valiente, ha estado en todos los frentes, está en Venezuela allí luchando con los malos. Pues se ha negado ZP a hacer un debate porque dice que con compañeros no se puede debatir. En fin, son cobardes y ellos lo saben. Iremos luego a esos movimientos que parece que nos llevan a la unión tras la separación entre Sumar y Podemos, pero con una única exigencia desde el equipo de Podemos. Recuerden, las amiguitas que están en Bruselas con la señora Montero y el señor del bar, el señor Iglesias, que exigen la cabeza de Yolanda Díaz, mientras Yolanda Díaz dice que ella está muy centrada en el gobierno. Claro, centrada en el gobierno porque no tiene otro lugar donde caerse muerta, vamos a decirlo así de claro. Hablaremos también de ese movimiento que explicamos ayer de la Casa Real, donde a última hora han añadido a la ministra a la visita a Letonia, pero hay mucho cabreo en la Casa Real porque ese añadido ha sido por unas horas, luego de 3 días de visita donde no ha ido ni un ministro ni un secretario de Estado, algo que no solo es habitual, sino que debería ser norma en los viajes de la Casa Real. Miren, lo hemos dicho aquí, la Casa Real se equivocó gravemente hace unos días con el tema de aquella fiesta y con todo el respeto, Majestad, si se rodea de gente que no controla la situación, ¿qué quiere que le diga? Luego no se ponga a llorar, porque si le están engañando día a día, pues lo que debe hacer es imponerse de alguna manera, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, y el último viaje de Milei tenía la oportunidad, nadie le impedía quedar a tomar un café en una cafetería con el señor Milei. Nadie se lo impedía. Una cosa es la institución y otra cosa es sus actos privados, los mismos, donde se equivocó el otro día en aquel 10º aniversario. Y acabaremos con un comentario que en estos días, recuerden Eurocopa, por cierto España ha ganado, donde empezará a subirse, digamos, un poco la distancia entre las noticias y la realidad. Mucha gente empieza ya con el fin de la etapa escolar, las vacaciones, etcétera, etcétera, pero no hay que despistarse. Y está bien a veces intentar entender dónde llegan las situaciones actuales o de dónde vienen. Y tenemos saben que aquí no comentamos libros, pero en el libro del señor Andate sobre donde explica, digamos, la trama rusa, explica la limpia que se hizo en el país por el presidente Sánchez justo cuando llegó al poder. Se cargaron nada más y nada menos que a 7 de los principales redactores jefes directivos del país. Curioso, porque entre ellos está el que está en ABC, alguno más conocido, y el director de The Objective, Álvaro Nieto, también estaba en esa lista de purgados. Para que luego algunos quieran dar lecciones, por cierto, explica David Alandate también en el libro, la llamada que le hizo el presidente Sánchez para cambiar titulares de prensa en el 2014, si no nos equivocamos.
Y ya saben que si uno sin poder quiere cambiar titulares de prensa, imagínense qué puede hacer cuando es presidente del gobierno. Pues esas son las cosas, como decíamos antes, al principio, de lo que son deberes y obligaciones que algunos tienen muy confundidos. Si les parece, empezamos hablando ya del Tribunal Constitucional, en esta noche de lunes, donde parece que quieren anular el delito de malversación. Y lo más curioso del tema es que el Tribunal Constitucional, hemos explicado en más de una ocasión, pues es un órgano que en principio no puede estar para sustituir a los jueces. Tienen una línea independiente, están para temas constitucionales. Es cierto que uno de sus apartados participa el tema del derecho al amparo, que es donde se han acogido, pero lo que no es lógico, como ha dicho en algún punto un miembro del Constitucional, es que se dediquen a rejuzgar lo que han hecho jueces, podríamos poner con comillas, pero no las vamos a poner, profesionales. Recordemos que el Tribunal Constitucional hay jueces o no, porque lo que son juristas. Es decir, puede haber gente que en su puñetera vida ha hecho de juez, pero que tiene conocimientos jurídicos y que en principio deberían ser gente de Estado. Y está claro que lo que está ahora mismo está dopado por gente de partido que lo único que hacen es seguir las instrucciones recibidas. Y las instrucciones son claras. Nadie del tema de los seres debe pisar la cárcel. Nadie que obviamente sea una persona influyente en el Partido Socialista. Y fíjense el detalle, porque es lo que debería hacernos reflexionar a todos. Y un poco siguiendo con el tema de los derechos y las obligaciones, cada vez parece más evidente que no estamos delante de un personaje como Sánchez que se dedica a hacer una cosa para, miren, porque mi interés personal. No, estamos delante de lo que podemos llamar una trama organizada criminal. Una trama organizada criminal donde lo que se quiere es proteger los derechos de todos los miembros de esa organización, llámenla PSOE, que se comporta al estilo de aquellos movimientos en el sur de Italia bien conocidos y que se aglutinaban bajo el nombre La Famiglia. Quienes recuerden cuando escribíamos hace años sobre Cataluña, hicimos en su momento un artículo titulado La Famiglia Catalana, donde un poco explicaba esta situación en Cataluña y donde nos está recordando en esa catalanización de la política española lo mismo, que organizaciones criminales se han infiltrado en los gobiernos en aquel momento de Cataluña, en este momento de España, no para trabajar para los ciudadanos, sino para trabajar para su propia trama delictiva organizada, porque es la única manera para poder entender que tantos casos no busquen al final incluso una finalidad personal, sino, si se dan cuenta del detalle, buscan una finalidad colectiva de un grupo de privilegiados, un grupo de gente que parece que no tiene obligaciones y no tiene deberes. Lo único que tiene son prebendas. Porque fíjense que hablamos de la mujer, del hermano, de antiguos presidentes de Andalucía, con este caso del Constitucional, del fiscal general, de exministros. Estamos hablando de un conjunto de gente que solo puede sobrevivir si se nutre de una base que está como infectando todos los organismos del Estado y a la que hay que extirpar de una forma clara y contundente. Porque si no hacemos ese ejercicio, tendremos la dificultad de mantener los recursos necesarios para poder avanzar. Y en ese momento, pues tenemos un tema que es fundamental, que es que con organizaciones criminales delictivas, hombre, supongo estarán muchos de ustedes de acuerdo con nosotros, no hay que pactar nada. Nada es nada. Y lleva desde hace unas horas el Partido Socialista, a través de sus portavoces, diciendo que está a punto de cerrarse un acuerdo del Consejo General del Poder Judicial con el PP de Feijóo. Y desde el PP, en vez de desmentirlo rotundamente, pues están jugando aquello de que nosotros, bueno, quizá sería bueno llegar a un acuerdo, etcétera, etcétera, entrando en la dinámica de la trama criminal, o por ignorancia, o porque quieren formar parte de la misma.
porque quieren favorecer a un conjunto de personas que está utilizando la democracia para su propio beneficio, no para el beneficio de todos los españoles. Sería un error grave si Feijóo acaba aceptando ese acuerdo, porque a diferencia de lo que han dicho desde el Partido Socialista, algunos como el propio Wyoming que explicamos ayer, sería una cosa irracional en Europa, que además, no lo olviden, los países que la están cometiendo, que serían en principio no elegir los jueces, que serían Polonia y Hungría, son castigados o han sido castigados por la Unión Europea por prácticas que alejan el sistema judicial de la democracia. Se hace sorprendente que el PP juegue a estas cosas sin tener las cosas bien claras. Porque en esta batalla, en esta guerra actual de muchos frentes, muchos siguen echando en falta a la oposición, fuera obviamente del tema Ayuso, de la que vamos a hablar ahora, muchos echan en falta a la oposición porque ven que es débil, no ilusiona y que no tiene las cosas meridianamente claras. Y quien parece que las tiene únicamente claras, que es el equipo de Ayuso, pues se encuentra con situaciones casi esperpénticas. El nuevo abogado del Estado ha paralizado el acuerdo entre el novio Ayuso y la Fiscalía, algo que si en vez de ser, el novio de Ayuso hubiera sido su primo tercero, no de Ayuso, sino suyo, nuestro, pues seguramente ya estaría firmado hace semanas. Y la jueza hoy ha tenido que aplazar la declaración del novio de Ayuso porque el PSOE y Más Madrid han pedido ahora de golpe que se investiguen 5 nuevos delitos. El interés de estos partidos, si alguien se cree que es por salvaguardar a Hacienda o porque se han vuelto de golpe unos magníficos españoles, nadie ha visto al PSOE ni a Más Madrid pedir que en el caso de la malversación de los ERES, que hablamos de cientos de millones de euros, de miles de millones de euros, nadie les ha visto pedir que se protejan los derechos de los ciudadanos, y aquí parece que les interesa mucho por unos miles escasos euros. Lo curioso, y aquí viene un tema importante que se ha conocido hace unas horas, es que en los escritos del Partido Socialista se han encontrado los metadatos, saben, aquellos que generan los documentos del Consejo de Estado de la jefa de prensa de la señora Carmen Calvo. Es decir, se han filtrado datos nuevamente a terceros que no están en la causa, lo cual obviamente no solo es un delito nuevo, sino que puede hacer que la juez no solo haya aplazado obviamente la declaración atendiendo a esa petición, sino que en un nuevo auto podría eliminar y echar del caso al Partido Socialista por filtrar ellos los datos del proceso. Hay que trabajar profesionalmente y algunos siguen pensando que tienen todos los derechos de pernada y se creen que no tienen ninguna obligación. Y esos errores van acumulándose y curiosamente no parecen apoyar sus movimientos de los minutos basura, vamos a decirlo así claro. Porque además, si tienen algo enfrente, obviamente es el sistema judicial, y no porque los jueces sean mejores o peores, sino porque saben y son conscientes que son ahora mismo el gran eslabón, junto a una parte pequeña de la prensa, que puede proteger este país de la pérdida de la democracia con esta trama delictiva organizada. Y hoy ha sido el juez Ismael Moreno quien ha decidido, como habíamos comentado hace unos días, que sería lo lógico, no ceder el caso de Koldo. Recordemos lo que ha salido estos días de esa casa del señor Ábalos, etc. Y ha emplazado al Supremo para que dirima si es un caso que debe irse a la Fiscalía Europea, que no tiene ningún sentido, lo hemos dicho aquí, y que esperamos y sabemos que la Fiscalía Europea va a investigar por qué se ha solicitado ese caso, y les aseguro que la Fiscalía Europea va a tomar medidas contra el fiscal que ha tirado de ese tema, y no van a ser medidas estúpidas, porque no tiene ningún sentido, porque no estamos hablando solo de fondos europeos. Veremos qué decide el Supremo, pero el juez Ismael Moreno quiere quedarse el caso porque es consciente de que cuando se lucha contra una trama delictiva organizada, no puedes dejar en manos de una parte de esa trama la resolución del tema.
Y es cierto de que además una de las cosas que estamos viendo estos últimos días es el descaro, vamos a decirlo así, para intentar, no sabemos exactamente si convencer a alguien, matar 3 pajaritos al mismo tiempo o hacernos echar unas risas a todos. Pero hoy se ha sabido en esa información del debate de entre ambas aguas que la Diputación de Badajoz está montando a toda prisa con la supervisión de un alto cargo socialista un despacho para el hermano del presidente en un local que no tiene cámaras, donde en principio sí que tenía despacho el hermano. En resumen, donde tenía el despacho el hermano había cámaras que grababan y constataban que no había venido, y como es obvio que si se piden esas grabaciones no ha estado el hermano, van a decir, así de descarado, que no, que es que él iba a otro despacho que casualmente no tiene cámaras y casualmente están montando en las últimas horas. Hay hasta fotos de ese momento. Todo por intentar proteger a un hermano que parece que paga los impuestos, si los paga, en Portugal, pero en un lugar, en una residencia donde nadie le conoce ni nadie la ha visto en los últimos meses y años. Todo es sorprendente. Parece un señor fantasmagórico. No sabemos si cuando estuvo en la Rusia de Putin ya se convirtió de alguna manera en alguien extraño. No parece Beethoven, vamos a decirlo así, ni parece Von Karajan, y realmente todo da a entender que forma parte, digamos, de esa trama organizada que estamos hablando y que podría incluso formar parte del lugar donde residen buena parte o una parte de los fondos que llegarían al presidente Sánchez. ¿Y qué hay que proteger al presidente? No, no se equivoquen. Esto no va de proteger al presidente y por eso se está convirtiendo en tan difícil. Esto va de proteger una trama organizada cuyo nombre parece que es el Partido Socialista y que tiene muchas ramificaciones, lo cual dificulta en gran medida cualquier acto o cualquier momento de salvación. Y algunos, que no diremos que sean precisamente los santos más santos del lugar, como el expresidente Felipe González, recordemos, retó hace unos días a un debate al señor ZP, y este se ha negado al debate, lo que hace la cobardía, porque con compañeros no se debate. En fin, suponemos están acostumbrados dentro de esa trama a simplemente someterse. No sabemos si agachando la cabeza, abriendo la boca, vaya usted a saber qué, pero lo cierto es que parece que cada vez que se le pide explicaciones a alguien que presumiblemente pertenece a este grupo dentro del Partido Socialista, pues lo que hace es todo menos transparencia. Recordarán que ayer explicábamos que la idea fundamental del presidente es anular la comparecencia de su mujer el día 5, cuando semanas antes se ha hartado de decir que su mujer no tiene nada que ocultar, que es una gran empresaria y que obviamente está súper enamorado. Eso no lo debemos olvidar. Lo de Zaragoza es de pillines. Simplemente no es nada malo, no sean malvados con el presidente, que el presidente sabe que quiere a su mujer y quiere a todos los españoles por igual, menos Ayuso, claro. Pero la realidad es que el concepto que tienen cada vez más claro y que cada vez es más evidente es que la valentía y la transparencia no es el elemento fundamental de estos personajes. Y cuando no hay transparencia y no hay valentía, habitualmente, seamos sinceros, lo que se está es encubriendo un delito. Porque si alguien no tiene nada que ocultar, y eso le puede pasar a la mayoría de españoles cuando hace su declaración de Hacienda, por ejemplo, o cuando un radar le para y le pone una multa y sales ahí en la fotografía y dices, coño, ¿qué voy a hacer? Pues pagar. Pues eso mismo no parece que sea la línea directa del presidente en este momento, ni de nadie de su organización. Quieren esconder las cosas y eso parece que es el síntoma claro de que hay cosas que creen que no pueden explicar porque ni sus votantes, poco iluminados, podrían entender. Y eso pasa en el gobierno
en la parte del gobierno socialista, pero en la parte del gobierno que no es socialista, hablamos de gobierno, no de los apoyos, pues tenemos el follón siguiente, y es la pérdida constante de Yolanda Díaz, hace que parece que ahora se esté hablando ya de que Sumar, puede sumar al final, pero con Podemos, lo cual es un poco extraño, es aquello de 10 menos 5 son 5, pero luego le sumamos los 5 que nos hemos ido y volvemos a ser 10, con lo cual tenemos dos numeritos. Y esa es la realidad de Sumar, que parece que ve que solo no puede navegar y se acerca a Podemos para volver a juntarse tras el éxito electoral de Podemos en las europeas y el fracaso, vamos a decirlo así, de Sumar de Yolanda Díaz. Pero exigen la cabeza de Yolanda Díaz. Consideran que Yolanda Díaz no es nada, pero vamos a darles un consejo. A Pablo, su bar, su cafetería o como puñetas se llame, y a su señora que está viviendo momentos de ilusión en Bruselas, demostrando que esta señora no ha viajado nada en su puñetera vida y que es una auténtica, cajera de supermercado de segunda, decimos con todo el respeto para las cajeras que tienen bastante más prestigio que esta señora, pues lo cierto es que Sumar no es nada. Pero es que Sumar sin Yolanda Díaz es todavía menos que nada. Parece más fácil cargárselos a todos directamente, y esto saben mucho estos partidos de ultraizquierda, que hacer cualquier otro invento. Ya veremos dónde llega ese movimiento. Porque la gente está muy cabreada. Pero lo peor de estar cabreado en esta vida, vamos a decirlo así, es cuando estás cabreado y encima no tienes razón. Porque uno puede estar cabreado por cualquier cosa, uno puede cabrearse, yo qué sé. Miren, yo les explico que hoy, por ejemplo, yo hoy me he enfadado mucho. Yo, como saben, estaba ayer, esta noche por Coruña, en San Juan, y he ido a buscar el coche esta mañana, y en la calle donde estábamos, pues todos los coches nos habían roto los retrovisores, incluido el mío. Aparte nos habían robado la antena, etcétera, etcétera. También les digo que no es un Fórmula 1 lo que llevo, es un coche normalito, tirando a menos, vamos a ser claros. Y uno lo que hace es, oye, pues dice, llamas a la policía local, y dice, oye, ha pasado esto en la calle tal, no sé qué. La respuesta de la policía es no, vaya a la policía local, vaya a la policía nacional, ponga la denuncia y que le pague el seguro. Y dices, coño, qué cojones, ¿no? O sea, hay 25 coches rotos y la respuesta no es, oye, miren, había mucho trabajo, no hemos podido hacer nada, esto es un desastre. No, la respuesta es, jódase y vaya a la policía a poner la denuncia y pierda usted el tiempo por nuestra negligencia, que somos unos, putos incompetentes, los policías locales de Coruña y todas las fuerzas de seguridad que había en Coruña, como en otras localidades de España. Pero lo que nos está explicando la realidad, y no vamos a meternos con los agentes, que solamente ponen multas flácidamente y sin ningún pudor, lo que nos está diciendo es que algo en este país empieza a ir bastante mal. Y es que quien tiene obligaciones, y volvemos al principio, no las está ejerciendo. Porque tú en teoría pagas impuestos, obviamente, para que no te rompan el coche. Tú en principio, si pagas una multa es para que las cosas vayan mejor. Obviamente, ya saben que si pagas impuestos es para que haya hospitales donde te atiendan, no tarden 2 años en atenderte, o para que haya autopistas, y les aseguro que la A6 entre Coruña y Madrid es un puto desastre de baches, vamos a decirlo así, que no dejas los neumáticos de milagro. Y claro, uno piensa, coño, ¿para qué pago impuestos? ¿Para qué cojones pago impuestos en este país? ¿Para qué cumplo mis obligaciones si muchos no las cumplen? Y ese es un problema cada vez más obvio. Y aquí nos vamos un poco al tema que ya comentábamos ayer y que comentamos hace unos días de la Casa Real, sobre el tema en este caso del viaje a Letonia. Recordemos que ayer explicamos que se había sumado la ministra Robles a ese viaje. Realmente se ha sumado en los 3 días, como que dice mediodía, pero es que la Casa Real, el rey, no ha ido por primera vez ni con ningún ministro ni con ningún secretario de Estado. Ha sido ninguneado. Que miren, que esto al final en la vida es muy jodido.
vamos a decirlo. Porque lo peor que te puede pasar, Majestad, y saben que nos dirigimos siempre a él con todo el respeto, porque nosotros seguimos creyendo que en este país es necesaria la figura de la Casa Real, pero también creemos que la figura de la Casa Real debe ganarse día a día su presencia. Y debe ganársela, no con cosas que son imposibles, como aquello que decían de que tenía que no firmar la ley de amnistía. No, eso no, porque eso hubiera sido su fin. No con lo de Milei, porque eso tampoco, no puede organizar la agenda internacional la Casa Real, eso hay que tenerlo claro. Pero en los elementos y activos privados, o donde organizan ellos, tiene la potestad de hacer lo que le dé la gana. Se equivocó gravemente en ese 10º aniversario no invitando a la oposición. Y aquí saben que incluimos tanto a Feijóo como a Abascal como a Yolanda Díaz, aunque forme parte del gobierno, pero no fue el partido que gobierna. Y se equivoca ahora quejándose del gobierno por no llevar a ningún ministro ni ningún secretario de Estado. Porque, señores de la Casa Real, cuando te equivocas, pero eres humillado por seguir directrices equivocadas, o tomas medidas. Nosotros ya dijimos, y no somos nadie, y si pasa mañana les aseguro que no es cosa nuestra, que nosotros estamos preocupados por nuestras hortensias y 4 cosas más. Pero si pasa una humillación como la del otro día, lo lógico es que la máxima autoridad de la Casa Real, que es obviamente el rey, pida explicaciones a su jefe, que recuerden viene del equipo de Borrell, y le diga ¿por qué cojones no has invitado a Feijóo? ¿Por qué cojones no has invitado a Abascal? ¿Y por qué cojones no has invitado a Yolanda Díaz? Y la respuesta debería darte igual, deberías echarlo de patitas a la calle. Pero eso sería tener una figura real con contundencia y dentro de sus atribuciones. Lo mismo que decíamos sobre el tema de Milei. Claro que no puede organizar nada con Milei el rey porque depende de la política exterior del gobierno. Pero oye, perdón, oiga, vamos a tratarle de usted, majestad. Te has reunido con Milei en las cumbres americanas, has ido a su acto de posesión. No te diré que tengas el móvil, pero bueno, vete usted a saber. Oye, Milei, pásate a tomar un café en el Starbucks. Allí aquel que hay al fondo del Congreso, el único que conocemos. Y casualmente paso por allí, te saludo y intercambiamos 4 palabras. Eso se llama inteligencia. Y eso parece que no habita en las altas instituciones de la Casa Real. Porque todo lo que no sea eso es equivocarse. Y con lo de Letonia, pues lo mismo. Le han ninguneado, al final enviado a la ministra Robles. Y uno dice, bueno, te han vuelto a humillar. Y uno, cuando lo humillan una vez, hostia, puede ser un error. Cuando te humillan 2 veces, debes pensártelo. Cuando te humillan 3 veces, es que te están tomando el pelo. Y eso es algo que no se debe aceptar bajo ningún concepto. Y es curioso porque en días como hoy, Eurocopa, lo hemos comentado antes, estamos a pocos días también de los Juegos Olímpicos, pues las noticias políticas a veces tienen que beber de temas históricos. Y leyendo el libro de David Alandate, apareció en algunos medios, antiguo director del País, explica, saben que ahora está en Washington, trabajando, si no me equivoco, para ABC, que recibió una llamada en el 2014, ahora hablo de memoria, 2015, del presidente Sánchez, donde le invitaba a cambiar el titular de un diario. Cuando le dijo que no, del País estamos hablando, dijo que iba a llamar a sus jefes, que según parece lo ningunearon. De aquella será secretario general del PSOE recién nombrado, con unos tonos y unas formas propias de un dictador ya en aquel momento. No se llevan bien, según parece, el señor David y el señor Pedro. David y Pedro, pues no parece que sean grandes amigos. Ganó, tras su huida aquella famosa de Sánchez cuando volvió a ganar, al cabo de pocos días cesaron a 7 directivos, entre ellos el propio Alandate, y uno que seguramente muchos les sonará el nombre, Álvaro Nieto, que luego fundó The Objective, uno de los diarios que más está en esta batalla contra el gobierno. ¿Dónde queremos ir? Que se imaginarán que si un politicucho, como en aquel momento Sánchez, ya quería cambiar
titulares de diarios, imagínense lo que quiere hacer y lo que le gustaría hacer siendo presidente del gobierno. Pues solo hay que echar una mirada a que le importa poco una mujer imputada, un hermano imputado, un exministro mano derecha imputado, porque él quiere dominar el arte de los medios y lo hace cambiando a aquellos que no son de su cuerda por gente de la suya. Y obviamente nos referimos a los nuevos directores del país, que son una panda, de todo menos de periodistas, que lo que están participando, como pasó en aquella Cataluña del 2017 y años anteriores, en una trama delictiva organizada, donde cada vez es más difícil diferenciar qué es un político y qué es un delincuente. En Cataluña al final fue fácil, a algunos se les metió en la cárcel, otros, los periodistas, ninguno acabó en la cárcel, por mala suerte y por desgracia para todo el país. Y luego apareció una trama parece superior o más organizada que los dejó en la calle. No sabemos cuántos libros se han escrito sobre tramas de esas del sur de Italia, donde una intenta imponerse a otra o colaboran. Recuerdan que había los clanes, había unos de Nápoles, otros de Sicilia, otros de otro lado, y cuando se juntaban todos, pues se armaba un buen espectáculo. Pues aquí parece que las tramas ya están cada vez más cerca unas de otras y entre ellas intentan manejar el país. Por suerte, estas películas acaban mal para los malos. Son cosas que suceden en democracia y que muchos esperamos ver en breve. Tienen delante a unos jueces tan valientes como aquellos en Italia que se acordarán. Y aquí, por suerte, de momento no han llegado a la violencia que tenían otras organizaciones delictivas. Los fondos son los mismos, pero fíjense, recuerden lo de Zapatero, que ni para eso son valientes. A estos los envías, aquello que hemos dicho más de una ocasión, a un frente de guerra, y son de los que están en la trinchera, meándose encima, haciéndose popó, y llorando porque no ven a su madre. Esos son los que nos gobiernan, y esos son los que un día no van a estar, y todos vamos a brindar con cava o champán, ya saben que no tenemos manía, mientras esperemos nadie se le ocurra dejarlos fuera de su condena. Lunes a martes seguimos de movilidad, hoy, mañana, pasado. Miércoles recuerden que estamos en Burgos, la conferencia de coloquio, la última de la temporada. Seguramente el miércoles estaremos, tras acabar el coloquio, de vuelta a nuestra movilidad tranquila, vamos a decirlo, con lo cual vamos a ver si habrá programa. A lo mejor nos paramos en los medios de los campos de Castilla y León para hacer el programa. Ya veremos, porque aquí saben que hacemos cosas raras y nos divierten. En todo caso, de momento nos vamos a emplazar hasta mañana. Como siempre decimos, seguimos.